Bueno, pues hoy es el domingo 19 de junio de este 2022. Estamos aquí en la casa de Coahuila, en Coyoacán, para la ceremonia del horóscopo por Mexico. Son ahorita aproximadamente las 12 del día con 30 minutos de este 19 de junio, Día del Padre, aquí en Coyoacán, Ciudad de México. Aquí están algunos de los participantes y en unos momentos más daremos inicio a esta ceremonia de horóscopo por Mexico. Antes que nada, darle las gracias por venir, por escuchar, por estar. Esta es para mí un momento muy trascendente porque marca un nuevo derrotero para el trabajo en Barrenderas. Y todo comenzó por una fecha que había sido dada desde hace mucho tiempo. O era 25 de julio del 2026 o era 26 de julio del 2025. Y entonces van a ver por qué. Y le digo, por favor, explora astrológicamente. Y hoy doy gracias a la tecnología que puede hacer las cartas, ¿cómo les llaman? Astrales progresadas. Bueno, nos podemos ir al futuro, nos podemos ir al pasado. Bueno, entonces se puede hacer una maravilla con la astrología. Y bueno, y siempre y cuando haya una gente que como idea, pues lo sepa interpretar. Entonces nos vamos a sorprender de lo que vamos a ver. Va a ir primero ella presentándonos sus hallazgos y después voy a hacer yo un breve recorrido histórico para sanar nuestros olvidos. Gracias a ella. Muy buenas tardes, mi nombre es Aide Báez, soy astróloga. Hoy es un gusto estar aquí y presentarles, hablar sobre México, sobre el origen de nuestra República Mexicana, el pasado de nuestro país y un glorioso futuro que nos espera. Bueno, esta es la carta del nacimiento de la República Mexicana, en base a la fecha del 28 de septiembre de 1821, cuando se firma el Acta de Independencia. En este momento se está marcando lo que sería el México actual. Ahora recordemos que este proceso de independencia lo hicieron los criollos. Entonces aquí es muy interesante porque no sé si algunos sepan de astrología o explico el mapa natal. Lo voy a explicar para los que no Adelante. Este es un mapa astrológico o una carta natal. Así salen nuestras cartas natales, de esta manera. Cada espacio, cada gajo, como los piezas de un pastel, representa el área de la vida de una persona. La primera casa es nuestra personalidad, quién soy, cómo me veo, cómo me comporto. La segunda casa es lo que tengo, mis bienes, mis propiedades, cómo consigo lo que tengo y cómo lo administro. La casa 3 es la forma en que me comunico, cómo que me comunico con los demás, de forma hablada, escrita, o transporte público, automóvil, barco. Es la forma en que nos comunicamos, los viajes, nuestro ambiente cercano, nuestros parientes, nuestros amigos. Esa es en la casa 3. La casa 4 es nuestro hogar, la patria. La madre representa de forma natural a la madre. La casa 5 representa a los hijos, a la creatividad, a lo que sale de nosotros, de nuestro ser, lo que logramos. Ahí queda el deporte, las artes, las relaciones amorosas, las aventuras amorosas, el juego, las diversiones, entran en la casa 5. La casa 6 es la casa del trabajo, de la salud. La casa 7 es el de la pareja, es el otro, es como vemos al otro. ¿Cuál es el otro que empata con nosotros? La casa 8 es la casa del dinero de los otros, bienes y propiedades de otros. ¿Qué llega a mi vida? Que es de otros. Herencias, legados, el dinero público, eso es la casa 8. La casa 9 son los viajes al extranjero. Son otras culturas, otras lenguas, estudios superiores. La casa 10 es la profesión, nuestra vida pública, cómo nos ve el mundo, la profesión, si estamos casados, solteros, es
también simboliza la casa del Padre, donde encontramos al Padre. La casa 11 es de nuestros amigos, de los grupos a los cuales nos integramos. Y la casa 12 es el encuentro con nosotros mismos en el interior, ¿no? Donde estamos en soledad, donde nadie nos ve más que nosotros, donde encontramos la intuición, la percepción, que es muy importante para México, precisamente esa casa 12. Y bueno, esta es la carta natal de México. Cuando México inició, el sol estaba en Libra. Entonces, si nos retornamos a esa época, pues era el tiempo del glamour, ¿no? De la nobleza, el glamour, la nobleza, por ejemplo, la paz, la armonía. Incluso con Libra podemos ignorar y soportar muchos abusos de los gobiernos, por eso somos descendientes empáticos, hacen lo que quieran, pero con tal de estar en paz y en armonía no decimos nada, ¿no? Calladitos no nos explican. Eso viene por Libra. Ahora, la parte negativa de Libra es la indulgencia, la flojera, la indecisión, la vanidad y lo superficial. Y dejar que otros se encarguen de nuestros problemas. Es bien fácil que el otro se encargue. Yo estoy aquí solamente tranquilito y en paz. Ahora, el ascendente es donde estaba ¿cómo se llama? Esta es la Tierra, aquí es de noche, aquí es de día, y este es el horizonte. Cuando se firmó el acta de independencia, en el horizonte estaba Aries. Entonces tenemos un ascendente en Aries. Y eso nos hace, y además ese fijo, pues sí somos un pueblo medio rarito, ¿no? Por un lado aguantamos muchas cosas, pero por otro lado somos rebeldes, somos individualistas, somos guerreros, somos peleoneros. Que esa es una característica del signo de Aries. Aquí lo interesante es que tenemos a Saturno y a Júpiter, que están aquí. Fíjense, porque yo hice todo así muy bonito y estoy con el dedito. Bueno, el ascendente en Aries, aquí tenemos a Saturno y a Júpiter en Aries. Saturno representa la autoridad, representa las leyes, las normas, a los gobiernos, al Senado, a los legisladores. Júpiter representa a los líderes sociales, a las leyes, al poder judicial. Eso simboliza a Júpiter. Y los dos estaban en Aries en el momento en que se configuró este momento. Y eso indica, además estaban en movimiento retrógrado. Si se fijan, aquí hay una R chiquita en cada se ve con un palito abajo. Saturno y Júpiter estaban en movimiento retrógrado. ¿Eso qué quiere decir? Que los gobiernos, este fue como un nuevo comienzo, pero la verdad es que es mentira, ¿no? Los gobiernos criollos siguieron siendo como los gobiernos españoles, ¿no? Igual, de abusivos. Y abusando pues del pueblo, abusando de la clase obrera, de la clase campesina y cometiendo muchos errores. Y la R quiere decir que nos marcó como que nuestros gobiernos, nuestras autoridades iban a tener que repetir y repetir hasta aprender algo, hasta finalmente ser gobiernos y impartir justicia de una manera adecuada. Entonces, bueno, esto indica, pues, además en Aries, yo soy, yo tengo, ¿no? Lo mío, mi. Entonces tenemos gobiernos que piensan en sí mismos. Además, Saturno y Júpiter juntos, el gobierno pone las leyes y imparte la justicia. No hay esa cuestión de división de que el gobierno por acá y la justicia y los líderes por otro lado. No, es lo mismo. Empezamos siendo lo mismo, ¿no? Los criollos, ellos ponían sus leyes con sus amigos, con sus cuates y además saqueaban. Júpiter en la primera casa quiere decir abundancia. Entonces, y pues nosotros es el pueblo de la abundancia. Se nos denomina el pueblo de la abundancia. Entonces somos un pueblo, un territorio abundante, grande, enorme. Pero pues como soy yo, pues es Pablo. Entonces eso ha sido la razón por la cual nuestros gobiernos siempre han saqueado a nuestro país, porque nada más
saber si es yo lo que yo quiero, lo que a mí me conviene y la forma en que yo lo hago. Entonces, esa es por cuestión de esta configuración. Y tenemos en la casa 12, que es la es una casa muy importante, porque ahí vemos el encuentro con nosotros, y ahí está Plutón. Plutón es un planeta que es transformación, que es regeneración, es el que nos da, el que transforma dentro de la casa 12 nuestra conciencia interior. Y con Plutón ahí, y está, esto nos está indicando pues, que somos un pueblo de chamanes, que tenemos poderes psíquicos, curativos, y que podemos regenerarnos a nosotros mismos como pueblo, como nación, desde lo más profundo de nuestro ser. Al lado, el planeta que está al lado se llama Quirón, es un planetoide, de hecho, ese es Quirón. Quirón es la herida del alma, en la astrología se llama la herida del alma, en lo que nos duele, una herida que tenemos del antepasado, una herida que está en el subconsciente y que durante la vida va a ser como algo que nos va a hacer actuar o comportarnos de cierta manera, que está en nuestro subconsciente, que igual no podemos entender, pero es una herida, es algo que tenemos que aprender a sanar, que tenemos que ser conscientes de ello, sacarlo, trabajar con ello y finalmente volvernos sanadores. Y si se fijan, están juntos y han estado juntos por muchísimos, por todos estos cientos de años, ¿no? Y juntos indican que el pueblo de México tiene heridas adentro que tienen que ver precisamente con su cultura ancestral, con aquello que fue abusado, porque además es algo curioso. Vamos adelante. Estos, Neptuno y Urano, el Neptuno tiene que ver con la religión, con la espiritualidad. Urano tiene que ver con las tecnologías, con las revoluciones, con lo nuevo, con lo innovador, y está en la casa 9. O sea, que quiere decir que nacimos con una influencia extranjera, tenemos una religión extranjera, tenemos la tecnología extranjera, las construcciones, toda la innovación de aquel tiempo pues era francesa, de origen francés, de origen español, hasta los gringos, ¿no? Metiendo su mano en nuestra nación. Esta línea que está aquí, si se forma un triángulo de tensión, que más adelante se los voy a explicar, pero es precisamente lo que indica, ¿no? Que esas culturas fueron impuestas al pueblo de México por una sociedad burguesa, ¿no? De blancos, muy brujitos, claro, pero realmente fue eso, y además llegó un momento en que si no eres blanco y de ojos blancos, entonces tienes empleos subordinados, entonces no puedes llegar, y sobre todo en esta época, solamente los criollos podían tener el poder, si acaso alguno que otro mestizo. Y bueno, estuvo Juárez y estuvo Díaz, pero por ejemplo Díaz, o sea, toda su forma de gobernar era totalmente por ideología francesa. Entonces, pues sí, si querías formar parte de esa élite, pues tenías que ser de la élite del glamour y de la influencia extranjera. También tenemos aquí la Luna y Venus en Escorpio. Eso nos hace ser extremadamente psíquicos, muy pasionales y muy intensos en nuestras relaciones y la forma en que nos relacionamos y la forma en que nos expresamos. Somos apasionados los mexicanos. Y finalmente tenemos a Mercurio. Mercurio en Libra, la mentalidad del mexicano, según este momento de nacimiento, es de diplomacia, es de quedar bien con los otros, de no guerra, de paz, de tranquilidad. También es amor por la belleza, también es amor por las artes. También indica pues, que hay grandes personas
la palabra, intelectuales. Personas cultas, ¿no? Muchas personas cultas también en nuestro país, pero bueno. Perdón, antes de que lo cambies, en esta herida del alma podrías decirnos tal cual es la herida del alma que tenemos. Bueno, sí, de hecho sí lo dije, es el que se ocultaron todas las culturas ancestrales, toda la sabiduría ancestral. Se hizo una conquista donde hubo sangre, o sea, la religión no entró al pueblo de México con amor y dulzura, ¿no? O sea, fue violenta, hubo sangre, hubo maltrato, hubo tortura, no entró, el dios blanco no llegó, bueno, el dios blanco, como lo pintan, es cruz, ¿no? Pero la religión no llegó pregonando la voz del dios blanco, ¿no? Entonces esa es la herida del mal. La falta de identidad, o sea, las palabras que... Sí, claro, sí, porque Quirón incluso está en Aries, y la herida del alma busca quién soy yo, ¿no? ¿Qué juego yo en este mundo? ¿Qué esperan de mí los demás? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta básica, y es la búsqueda de la identidad. Gracias por acordármela. Tengo mi apunte, pero... Es la clave de las claves. Me da todo. Cuando tú me dices como resultado de esta lectura que la herida del alma como pueblo es la falta de identidad, ¡guau! Sí. Se me abre todo el panorama. Sí, además Quirón en Aries y en la casa 12 es una búsqueda desesperada por la identidad. ¿Por qué? Porque me la robaron. Me robaron mi identidad. Entonces, ahora sí que no siento que soy yo en este mundo raro que me impusieron. Entonces, es una fuerte herida del mexicano, mi identidad. Y lo vemos, ¿no? En nuestras diferencias de clases, de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? No soy yo, algo me falta. Y esa pregunta está dentro de cada ser humano y especialmente cada mexicano, ¿no? ¿Quién soy yo? Y bueno, también tenemos aquí a Marte. No sé si me lo pasé, creo que sí me pasé a Marte. Bueno, Marte ahí es un luchador. Marte significa lucha, el guerrero, el soldado, ¿no? Y está en la casa 4 de la patria, de la madre patria. Entonces, también se nota ahí que hay patriotismo y hay lucha por el territorio y lucha por defender la patria, ¿no? O sea, ahí tenemos a los niños héroes y bueno, toda la historia. Bueno, esto es... Ok, bueno, finalmente, me regresaron. Este es el nacimiento de la República Mexicana, pero la energía de una carta astral, este es el nacimiento. Y como todo niño que nace tiene que crecer y tiene que evolucionar. Entonces ahora vamos a ver qué es México en la actualidad. Esta es una carta progresada. Esto quiere decir que veo la carta del nacimiento hacia dónde se va en determinada fecha. Y esta la carta progresada la tenemos para el 21 de junio del 2022, que sería el solsticio de verano, que estamos ya a 2 días y que bueno, que estamos de alguna forma conmemorando esto, el solsticio de verano. Aquí vemos ya cómo ha cambiado nuestro país. Ya, por ejemplo, Júpiter y Saturno, bueno, vamos a ver cómo me lo hablaba el ascendente. Curiosamente, el ascendente que tenemos ahorita actualmente ya no es Aries, ahora es Libra. Y tenemos 30 años que hemos estado bajo la influencia del ascendente Libra. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una imagen hacia el mundo, hacia el extranjero, de un pueblo en paz, que no quiere guerra, que no quiere conflicto, que no se mete en las cuestiones políticas extranjeras, ¿no? De la política de paz, no me meto con nadie. Eso es lo que aparentamos. Pero tenemos el Sol ya en Aries. Entonces eso quiere decir que dentro tenemos una guerra. Y el Sol está junto al Saturno y a Júpiter
natales haciendo guerra. Aquí hay pleito de los gobiernos y estos pleitos empezaron en 1994, que entró el sol en Aries. De 1994 hemos cambiado de partidos, ¿no? Y es un pleito. Antes todo lo hacía el dirigente, el presidente marcaba qué hacíamos y qué no hacíamos, y no había oposición, ¿no? Ahora, desde 1994, que entra el sol en Aries, y hay un sacrificio, porque además Piscis, quiero comentarles, Piscis es una religión del sacrificio. Entonces también Plutón está en una religión donde tuvo que ser sacrificado. También eso indica Plutón, el sacrificio. Y en 1994, en marzo, que mataron a Colosio, fue el último que se sacrificó para que entrara el sol en Aries y empezara la guerra por el poder. Ahora, si se fijan, pues ya Saturno y Júpiter se han separado. Entonces ya no, el gobierno ya no hace lo que quiere, ¿no? Ya hay un avance, hemos cambiado. El sol está bajo a ver, ¿qué es esto? No, me pasé, perdón. Ya. Bueno, si nos fijamos, ya Júpiter y Saturno se separaron y además están en movimiento directo, ya no están retrógrados, quiere decir que en algún momento alguien hizo algo bien, ¿no? Y Saturno y Júpiter, que están aquí, ya se separaron. Entonces ya el gobierno no hace lo que quiere, ya hay un poder judicial, ya hay un poder que juzga, ya hay un poder que ya no obedece a lo que dice el gobierno, y eso ya es algo, ¿no? Ya vamos avanzando. Ahora, ¿en qué momento? Porque hubo un momento en la historia en que Saturno y Júpiter se convirtieron en directos, y ahí viene la belleza del asunto. Carta progresada el 5 de febrero de 1917. Bueno, aquí se promulga la Constitución después de una lucha campesina, después de una lucha de la Revolución de 1910. ¿Qué fue lo que pasó? En 1899, no me equivoqué, en 1899 entró Júpiter directo. ¿Y qué pasó en 1899? A partir de que Júpiter entra directo, entonces ya existían los líderes como Zapata, como Villa, ¿no? Empezó todo un movimiento. Ahí nacieron personajes importantes que más tarde serían claves en la evolución de México, en la política de México. En 1904 entra Saturno directo. ¿Y qué pasa en 1904? Saturno representa a los gobiernos, que les comenté. En 1904 Saturno entra directo, y en 1904 hubo un movimiento que detonó muchísimas cosas en el país, que fue cuando los trabajadores de la industria textil de Río Blanco, en Veracruz, se levantaron en armas y fueron aniquilados, miles de ellos, por Porfirio Díaz. Entonces, en 1910, después cansados los campesinos, los obreros, la clase trabajadora del yugo, ¿no? Del Porfirio Díaz, empieza la revolución en 1910. Por Villa, por Zapata, esos que ya habían nacido, para los que simbolizan los líderes, se levantan. Y en 1917, 5 de febrero, se promulga la Constitución mexicana, que nos rige hasta estos días. ¿Y qué pasó? El sol estaba en Capricornio. Eso indica, ahí está, el sol en Capricornio. Empiezan los gobiernos paternalistas, empiezan los gobiernos presidenciales. La luna, bueno, les voy a explicar, esta figurita, así como esta figurita se llama nodo, es el nodo norte. Los nodos en astrología son las flechas del destino, de dónde vengo y hacia dónde voy. El nodo sur está en Virgo y señala que, bueno, que hemos sido clase trabajadora, que somos también muy individualistas. Por ejemplo, los triunfos que tiene
en México que son individuales, no hay espíritu de cooperación, no hay espíritu de unidad con otros, ¿no? Somos bastante individualistas. El nodo norte está en Piscis, que es el que nos está pidiendo que nos convirtamos en más humanos, que tengamos caridad, piedad, compasión por los demás, que nos una, además en la casa 11, que son los grupos, que nos unamos como comunidad, como grupos, como nación, y dejemos nuestros ¿cómo se llaman? Nuestros individualismos para ir hacia un bien colectivo, a un bien de nuestro pueblo. La luna estaba ahí, lo cual quiere decir que se despertaron. En esos tiempos se despertó toda esa necesidad de volvernos hacia nuestro pueblo, hacia trabajar, hacia un colectivo y dejar de ser individualistas, ¿no? El sol en Saturno, el sol junto a Saturno, ahorita esto se me adelanta mucho. Bueno, déjenme ver qué otra cosa. Bueno, ya les hablé del sol, muy bien. En este ya es la carta progresada. Es que se me adelanta este. Bueno, aquí, de cuando la promulgación de la Constitución, ¿qué ganó México? Si ven, ahí estaba Júpiter con la luna. Júpiter son los líderes y la luna es el pueblo en Tauro. Entonces se volvió un pueblo agrícola. ¿Un pueblo qué? Agrícola. O sea, ya los líderes, los líderes buscaban ya el derecho a el derecho se trató la revolución. Si quieres al final. Y bueno, esto es lo que era el 5 de febrero y lo que pintaba. Ahora la carta progresada el 21 de julio, somos ahorita. El sol en Aries está a finales de Aries, ¿se fijan? O sea que la guerra, el conflicto, los berrinches ya van a pasar. Estamos a nadita de que el sol entre a Tauro, que ya va a ser bien interesante. Saturno junto con Júpiter, la carta progresada, activando nuestro Júpiter natal, quiere decir que somos hay muchas oportunidades de negocios, de que nuestro pueblo haga buenos negocios, buenas empresas. Esa es una oportunidad. Hay como reglamentaciones y todo para tener muy buenas negociaciones. Ahora nosotros, Júpiter es el regente de Sagitario, entonces pues es una pena decirles, pero siempre vamos a tener relación con los extranjeros, porque Júpiter rige la con los extranjeros. O sea, los negocios desde nuestra carta natal nos conviene hacer negocios con los extranjeros. ¿No? O sea, sí trabajar nuestras tierras, sí explotar nuestros recursos, pero los negocios con extranjeros están marcados en nuestra carta natal. Entonces, aunque no queramos, es una salida, es algo que nos ha dejado dinero, bueno, también nos ha quitado, ¿verdad? Pero vienen otros tiempos, vienen tiempos muy diferentes. Bueno, lo que ya les comentaba ahorita, Júpiter ya entró en Tauro y Júpiter en Aries es, bueno, yo hago, lo digo, soy rebelde, hago lo que yo quiero, ¿no? La justicia y todo impartiendo sus propias leyes y como les convenía, ¿no? Ahorita ha entrado en Tauro y eso es muy especial porque en Tauro es yo trabajo. ¿Y voy a trabajar para quién? Para mi pueblo. Ahora voy a trabajar, voy a luchar, voy a explotar los recursos de la tierra y ya no estoy supeditado al gobierno, ¿no? Ya hago mis propias leyes y el gobierno al contrario, tiene que obedecer. Y ahora me voy a poner a trabajar y voy a sacar la abundancia que tiene mi patria para hacerla rica, para hacerla poderosa. Es lo que está diciendo Júpiter ahí. Tenemos a Mercurio entre Plutón y Quirón, eso es bien increíble.
porque nos está dando la conciencia de que necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? El quién soy nos hacemos conscientes de que necesitamos encontrar nuestra identidad, necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, necesitamos curar esa herida y estamos siendo conscientes de ello gracias a la presencia de la literaria. Eso es lo que está pasando ahorita en el cosmos y es lo que nos está pidiendo el cosmos. ¿Qué más hay? Ah, bueno, Marte. Marte, ¿se acuerdan que Marte aquí te lo teníamos patriota y todo? Marte ha avanzado y este Marte nos está pidiendo logros. Marte en Leo quiere lograr y está ya activando la casa 5, que se acuerdan que era de la creatividad, de las creaciones, de los hijos, de las diversiones. Marte está ahí. Entonces, muy seguramente vamos a ver un boom en cuestiones artísticas, ¿no? Ahora también Mercurio tiene que ver, y además estar en un aspecto de armonía con Marte. Mercurio tiene que ver también con la escritura, está en Piscis, tiene que ver también con las artes. Piscis es intuición, es percepción, es ideología, es sacar de lo más profundo del ser y convertirlo en algo tangible, en algo real. Y Marte está dispuesto a lograr eso, ¿no? A que brillemos, a que nuestro país brille en todas las artes y en todas las expresiones artísticas y en las creaciones y lograr eso es lo que está haciendo Marte ahí. Y bueno, aquí este es el solsticio de verano, digamos en la carta de 21 de septiembre cuando el sol entra en 21 de junio. Esto es el periodo que viene, que es de un mes, ¿no? Pero aquí lo interesante pues, es que el sol en Cáncer este mes, en este periodo, nos está indicando que se va a buscar el bien, se va a trabajar por el bien, por el bien del pueblo, que es el Cáncer. Entonces es nutrir, es cuidar. Y tenemos también el ascendente en Tauro, Urano en Tauro, que es el momento en que va a empezar a surgir mucha tecnología. Está surgiendo, de hecho, mucha tecnología para el cuidado de la tierra. Nuestro enfoque es sí nutrir, proteger, pero muy seguramente a partir de este mes vamos a empezar que se implementan muchas tecnologías para el cuidado de la tierra, la ecología. Eso es el trabajo que está haciendo Urano en Tauro. El cuidar la ecología, ¿cómo se llaman? Las energías limpias y la economía, y una nueva economía, porque la economía está cambiando y va a cambiar. Seguramente vamos a entrar al dinero electrónico, no sé, pero todo eso se va a dar ahorita en el 2022, 2023, que va a estar trabajando Urano. Urano ahorita está en medio de Tauro, le falta un tramo, pero está trabajando muy duro para implementar todas esas tecnologías y que empecemos a respetar la tierra. Ahora, comentábamos con Eva, es un plan divino, ¿no? Hay un plan del orden, hay un orden mundial que los poderosos quieren implementar, pero este es el plan divino. Entonces, lo que diga el orden mundial, no se lo digo totalmente. No. O sea, van a hacer cosas, pero realmente ahorita tenemos 3 planetas muy poderosos. Plutón que si se fijan está a finales de Capricornio. A ver si lo tengo por acá. No. Plutón está a finales de Capricornio, está allá. ¿Qué ha hecho durante estos años, desde el 2008 a la fecha? Plutón lo que ha hecho ha estado limpiando nuestro sistema público gubernamental. Lo ha estado limpiando en serio y sigue limpiando. O sea, no crean que ya acabó la limpia. Sigue limpiándolo, pero ya está al final de la limpia. O sea, que estamos a punto de salir de que nuestro sistema de gobierno quede limpiecito y nuestro sistema paternalista, que empezó con la revolución, empezó el sistema paternalista. Aquí le acaba de dar una friega al sistema paternalista y le sigue dando, pero ya está al final, que eso es lo interesante.
Neptuno que nos está trayendo la iluminación. Neptuno en Piscis nos trae la iluminación máxima. Han oído de la entrada de la quinta dimensión. Bueno, pues hemos entrado ya a la quinta dimensión. Entonces, ¿qué se van a despertar? Nuestros poderes psíquicos, nuestros poderes curativos, la piedad, el amor por la humanidad, la caridad, nuestros sentimientos más humanos es lo que se está despertando. Estamos cumpliendo con nuestro designio, que es ser más piadosos, ser más humanos y ayudarnos unos a otros. Empezar a dejar de ser tan individualistas y pensar que el bien del colectivo, que el bien del pueblo, que el bien de mi vecino, que el bien del otro es mi propio bien. Porque si el pueblo está bien, si la nación está bien, si mi vecino está bien, yo también estoy bien, ¿no? Mi familia está bien. Entonces es algo que está haciendo, entre otras cosas, Neptuno en Piscis, y también está al final, ¿no? Eso es lo bien interesante. Tenemos a 3 planetas haciendo un trabajo, y este es el designio divino, no es el orden mundial de los poderosos, es el designio divino. Vas a limpiar tu planeta, lo vas a respetar, ¿no? Vas a implementar tecnología donde no lo dañes más, humano. Neptuno, tienes que encontrarte contigo mismo desde lo más profundo de tu corazón. Tienes que saber quién eres, más allá de culturas, más allá de religiones, más allá de cualquier cosa. ¿Quién eres? Nos conecta con la divinidad. Piscis es el signo que nos conecta con las cosas sutiles, con nuestros poderes psíquicos, con todo eso que se está despertando. Júpiter acaba de pasar, si ven, todavía está ahí Júpiter cerquita. Júpiter acaba de pasar sobre Neptuno, y ese fue el boom. Nadie lo sintió, pero ocurrió. Fue una explosión, pero ¿de qué? De conciencia del ser. Y poco a poquito, cuando nos vayamos enterando a la nueva época, porque esto, si se fijan, está indicando que viene una nueva época. Una época nace totalmente diferente, con una energía diferente, y los 3 planetas mayores están marcando ese fin y ese nuevo principio. Vamos a empezar un nuevo camino hacia la espiritualidad, ¿no? Probablemente las religiones muy pronto va a haber, ¿no? Pero la verdadera conexión con nuestra esencia divina, eso es lo que viene. Todas, y bueno, yo ya me emocioné. ¿Cómo no? Y bueno, los tránsitos para el solsticio de verano. Aquí que me faltaba decir, porque ya lo habíamos visto. Bueno, Marte junto a Saturno y a Júpiter nos está indicando que ahorita nuestros gobernantes están en pleno jaleo, se están dando hasta con la cubeta, porque Marte no es precisamente un dulce, ¿verdad? Y Saturno y Júpiter pues son aquellos gobiernos que nos han estado robando, que nos siguen robando y nos siguen engañando. Y ahorita hay un jaleo, y eso es lo que está diciendo Marte ahí, y va para un buen rato. Otro. Este es un bellísimo aspecto. Neptuno con la Luna, Plutón y Quirón. Neptuno está despertando a Plutón. De hecho, Quirón, digamos, por aquí lo puse, se los voy a leer, porque es muy bonito esta cuestión del Quirón, y si lo dejo a mi memoria. Dice: el ser humano, uno con Dios. Nuestro país está respondiendo intensamente a esta dinámica. Seremos quienes abran la puerta de la conciencia que se halla a la par con Quirón. Con esta conciencia que está entrando y tiene el propósito de manifestarse una vez que Neptuno se halla a la par de Quirón. Se levantará el dedo de la confusión y las puertas de la era de Acuario estarán listas para girar el luz. Y eso está pasando. Y eso está pasando, ¿no? Neptuno despertando a Plutón, toda esa energía, esa clarividencia, esas sabiduría ancestral está siendo despertada desde lo más profundo del espíritu humano, desde lo más profundo de la conciencia humana. Todo eso está despertando, la sabiduría ancestral,
en nuestros poderes psíquicos, nuestros poderes telepáticos. Ahora depende de en qué proceso estemos, ¿verdad? Habrá personas que ya están viendo visiones, yo todavía no. Ahora, Eva me preguntaba, pero ¿cómo lo vamos a ver? No se ve porque es sutil, ¿no? Pero ¿cómo se va a manifestar? Por ejemplo, una cosa que lo vamos a poner muy claramente, Neptuno tiene que ver con el cine, ¿no? Con la televisión, con la literatura, con la música. Entonces vamos a ver que nuestros músicos, nuestros poetas van a brillar, porque además Plutón está en el medio cielo de México, a lo más alto. Entonces está transformando nuestra imagen y le está dando la oportunidad al Plutón de nuestro país para que emerja. Entonces, pues en eso, en la otra, pues en nuestros chamanes, nuestros médicos, ¿no? Y no los médicos de la medicina tradicional, de la medicina. No quería yo decir el nombre. Pero ustedes lo entienden, ¿no? Una medicina que combate el síntoma, pero nunca la enfermedad. Porque además vamos a tener que ser conscientes de que las enfermedades, la mayoría no vienen de una situación física, sino son psicosomáticas, vienen de las enfermedades del alma. Nosotros mismos estamos enfermos del alma y tenemos que ser sanados. Y de ahí vienen muchas enfermedades que tenemos. Y aquí viene la reina de la corona de la reina. La carta progresada para el 26 de julio de 2025, que tanto me pidió era que la investigara. Y está muy, muy interesante esta carta progresada. Primero, si la vemos, el Urano de tránsito, ¿dónde anda? Hasta al revés. Bueno, el Urano de tránsito, ¿dónde está? No, el Urano, es la carta progresada. En nuestra conciencia como humanidad, ¿dónde está? Habremos entrado bajo el signo de Escorpión. Entonces, ya vamos a ser un pueblo místico, un pueblo de brujos y chamanes, un pueblo con mucha intuición, y eso va a durar 30 años, más o menos. Cada casa dura como 30 grados aproximadamente. Entonces tenemos 30 años en donde el brujo se va a despertar, donde el chamán se va a despertar, donde las cuestiones ocultas psíquicas se van a despertar. El sol habrá entrado a Tauro, y eso es bien interesante, porque entonces ya no vamos a ser un pueblo peleonero, vamos a ser un pueblo trabajador. ¿Y qué vamos a trabajar? Nuestra tierra, nuestro suelo. Y se va a acercar un momento a Júpiter y vamos a tener abundancia, ¿no? Y gracias a nuestro arduo trabajo. Entonces dejamos de ser guerreros y peleoneros y nos pasamos a ser un pueblo trabajador. La luna, esto es bien interesante, esto no te lo dije. La luna en Aries. La luna representa algunas cosas. Primero es la energía femenina de una carta natal. Segundo es el pueblo. Tercero son las masas. Y cuarto es la madre y es la mujer. Junto a Saturno y a Júpiter. Posiblemente para entonces tengamos una mujer afrodisíaca en nuestro país. Es muy posible. Pero lo que sí es que el pueblo estará gobernando. Ya no será un chiste de cuando el pueblo gobierne, no. El pueblo estará dejándose oír y estará sobre los gobiernos, ¿no? Ya basta de que tú digas lo que yo hago, ¿no? A ver, ya va a pedir cuentas. O simplemente es que toma el control, ¿no? Entonces es bien probable que para el 26 de julio de 2025 tengamos una autoridad femenina. Por lo menos la energía femenina se va a manifestar y muy manifestar. ¿Qué más? Y bueno,
Estos son los tránsitos del 26 de julio del 2025. La carta progresar así entiendes, es el progreso de México, ¿no? Y los tránsitos es lo que pasa en el cosmos en ese momento. Es muy interesante, les voy a mostrar la carta de ese día. Ahorita nos regresamos aquí. Esta es la carta de ese día. Y si se fijan, se forma un diamante en el horizonte. Como una pirámide. ¿Lo ven? Ahí está el diamante. Esa es la figura. Y del diamante, ¿quién lo está formando? Lo está formando Urano. Ya, que aparte, Urano para entonces habrá entrado en Géminis. Ya la Tierra ya la puso en orden. Y en Géminis es la comunicación. Entonces Urano va a empezar seguramente, pues, no sé, no me imagino, porque saben como la tecnología ha avanzado mucho. Yo diría que ya se implementaron los autos eléctricos, pero pues a lo mejor ya hasta tenemos otra tecnología más avanzada. Los autos eléctricos, los trenes, todo lo que es comunicación, claro, va a tener que ser regido por las energías primas. La forma en que nos comunicamos con nosotros va a evolucionar. Me preguntaba Eva que si yo la con los extraterrestres, bueno, pues Urano representa a los extraterrestres, entonces igual, para entonces ya empiezan a hacer contacto en serio con nosotros, que de hecho ya no sé, bueno, siempre han estado, pero nunca se han manifestado, nunca han hecho un contacto evidente, pero es muy probable, masivo, ¿no? Pero es muy probable que entonces empecemos a tener esa comunicación para los que les pero de lo que sí viene toda una revolución en los medios de comunicación, en los medios de transporte y en cómo nos comunicamos unos con los otros. Neptuno ya habrá entrado en Aries y eso quiere decir que ya entramos a una nueva etapa de la espiritualidad. Estamos naciendo a otra forma de conectarnos con la divinidad. Habremos comenzado, pues sí, un nuevo camino a nivel espiritual. Ya nuestras cuestiones psíquicas, ya el encuentro con nosotros mismos, ya se dio, entonces ahora hay que caminar el camino a otra nueva dimensión. Entramos a la quinta, quizás cuando Neptuno dé la vuelta al zodiaco, entremos a la sexta. O quién sabe, ¿verdad? Ahorita tú sabes las cosas que yo le hago, pero sí. Y Plutón ya salió de Capricornio, o sea que ya le dio una buena arrastrada a los gobiernos y los puso en su lugar. Plutón en Acuario, bueno, Saturno ahorita está pasando por Acuario, que ahorita se están formando los nuevos élites del gobierno. Y en Acuario es muy diferente, porque entonces es por consenso, es por grupos, organizaciones que se sientan a ver cuál es lo mejor para el país. A lo mejor aquí empezamos a ver que los partidos se ponen de acuerdo y se sientan a pactar y se sientan a trabajar en serio por el bien del país, ¿no? Eso ya lo veremos en nuestros próximos, de aquí al 25, bueno, al 24, porque seguramente Plutón, Urano y Neptuno habrán entrado ya en el 24. Pero en el 25 ya es como que ya estamos en un nuevo mundo. Y si se fijan, pues están en el principal triángulo de abajo, es un triángulo muy poderoso. Y al contrario, en la punta tenemos a Marte, el Marte en Virgo. Este es muy interesante porque Marte en Virgo tiene que ver con las cirugías, ¿sí? con la medicina, con la ciencia, con todas las acciones que se hacen, que tienen que ver con precisión, con exactitud, que tienen que ver con higiene, que tienen que ver con la medicina, con la herbolaria, todo eso tiene que ver con Virgo. Entonces, pero ahora, Virgo es la ciencia, ¿no? Como la ciencia que no puede entender más que lo que es 2 más 2 igual a 4 menos 1, 3. ¿No? La ciencia es así, tiene que ser exacta, puntual, si no, no existe. ¿No? Y Marte está enfrentado a Neptuno. Si se fijan, tiene esta rayita roja que nos enfrenta a Neptuno. ¿Y qué es Neptuno? Es todo lo contrario, la intuición, la percepción.
¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? O es la ciencia en contra de lo nuevo, de las nuevas medicinas, de los chamanes, ¿no? De los brujos, de los médicos que usan la energía, ¿no? La ciencia encontrada o la ciencia dándose cuenta que en un momento en que no tiene más respuestas más que aquí. O sea, yo llego hasta un lado, pero tengo que reconocer que hay algo que es superior, hay algo que no es tangible, que no es medible, pero que gobierna mi vida, que es la verdad. Nosotros pensamos y estamos así como atorados en nuestro cuerpo, ¿no? Y decimos, ay, pues es que no es real, porque lo único real es mi cuerpo. Hello, te tengo una noticia, tu cuerpo tiene una fecha de caducidad. Tiene un día de inicio y un día... Somos barro y nos vamos al barro. Y entre el medio, ¿qué hay? Algo que se llama vida. Y esa vida, a ver, piénsala, vívela. Además de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Entonces es muy chistoso, a mí me causa gracia los científicos, ¿no? Que dicen, ay, es que si no se puede medir, no se puede tocar, no existe. Y luego, ¿no? Es lo que se puede medir y lo que se puede tocar, lo que es finito, y tarde o temprano se va a volver polvo. Aquello que no se puede, que no es tangible, que no es medible, eso tiene que ver con el infinito. Y eso es lo que nosotros vamos a estar experimentando, lo infinito dentro de nosotros, nuestra divinidad, nuestra conciencia superior. Y Marte ahí, pues, o se alinea. Ahora, Marte, pues, está transitando por ahí por un par de días, ¿no? Los que se quedan cambiando al mundo son Urano, Neptuno y Plutón. Porque además Urano, quiero que sepan que dura 7 años en un signo, así que durante 7 años está innovando, revolucionando, inventando, creando y cambiando al mundo. Neptuno dura alrededor de 12 años en un signo. Entonces durante 12 años hace un trabajo minucioso para llevarnos un mensaje y que crezcamos a nivel espiritual, a nivel de conciencia. Y Plutón, pues Plutón dura de 12 a 25 años, entonces ustedes me dirán, ¿no? Y es el que transforma el mundo. Entonces, cuando Plutón entra en un signo y en una casa, o te renuevas, o te renuevas o te mueres, no hay de otro. Entonces, bueno, y volviendo aquí perdón, pero es un dice para las cosas. Sí, bueno, ya voy a terminar. Bueno, estamos hablando de los tránsitos. Bueno, pues ya dije Plutón, Neptuno. Ah, Saturno, esto me parece interesante. Saturno, que aquí lo tenemos. Piscis y Saturno son los gobiernos. Es el poder de los gobernantes. Entonces, pues para entonces nuestros gobernantes, que a lo mejor es una mujer, va a ser bastante intuitiva, va a usar su intuición, sus percepciones y quizás sus poderes psíquicos humanizados. Exactamente. Y bueno, y por último, ya para terminar, porque creo que ya hay una figura cósmica que se forma después de el 26 de julio del 2025, bueno, tenemos esta figura cósmica. Esta es la Carta de México, y esta es cómo va cayendo la figura cósmica sobre México. Entonces se está activando al Sol, ¿no? Para despertarnos de nuestra conciencia y llevarnos a este mundo espiritual. Esta misma configuración forma otra configuración entre la Luna, entre Urano, entre el Sol y entre Marte, para cambiar, para comunicarnos de una manera más efectiva y tener logros, y que nuestra nación sea una nación Y el 6 de agosto. que progrese. Y finalmente, 3 días después, no, para el 3 de agosto, unos días después, para el 3 de agosto, tenemos esta configuración astrológica. Sobre México, ¿qué creen que es?
Bueno, este sobre México, estas son figuras de tensión que tenemos. Esta figura se va a formar el 3 de agosto del 2026 para toda la humanidad. Y estamos hablando de 3 figuras de diamante. 1, 2, 3 figuras de diamante y una gran cruz cósmica. ¿Y qué es esto? Este es el poder crístico, ¿no? Donde hay el equilibrio entre todas nuestras energías. La energía crística que busca el equilibrio y la elevación del alma, la elevación del espíritu, y nos hace seres más puros y más conscientes. Y esa es la señal que nos manda el universo para que seamos. O sea, pueblo, naciones, mundo, se está abriendo los caminos para que ustedes crezcan espiritualmente. Y bueno, espero les haya gustado. Eso es todo por hoy. Espero que no me haya faltado. Ahí está la cruz de Quetzalcóatl. Entonces, bueno, le doy la palabra. Gracias, perdón por No, está bien. Muchas gracias. Bueno, decirles que venimos del Parque Chapultepec, casualmente en una estatua, ¿no? En donde está Cortés con la manilla. Entonces, bueno, ahí hicimos todo un trabajo y ahora me encanta llegar y ver a Carranza, no sé quién es el del medio, ¿sí? Bueno, me encanta, como una nada casual, porque bueno, ahora lo que a mí me corresponde es hacer un recorrido, porque si nuestra herida del alma es la pérdida de identidad, voy a hacer un recorrido histórico breve, pero que nos va a permitir, primero, el cosmos dice, nos convoca a sanar la herida del alma como pueblo, que es nuestra falta de identidad. Volver al cosmos y que ahora lo podamos hacer de esta manera, ¿no? Con esa tecnología me parece maravilloso. Y bueno, vamos a ver por qué nuestra falta de identidad. Astrológicamente tenemos contado el tiempo, 2025, para levantar el espíritu de México a través del reconocimiento de nuestra propia identidad cultural anahuaca y de despertar el orgullo y emoción de ser parte viva de nuestra milenaria civilización. Eso es algo que ya lo tenemos que traer imbuido y estar transmitiendo en lo cotidiano a todos. De 3 hechos nos tenemos que hacer conscientes. Primero, a pesar de la distorsión de la memoria histórica y del pensamiento colonizado que seguimos teniendo todos, y que por supuesto eso es lo que nos ha alejado de nuestro sagrado patrimonio colectivo y menguado el orgullo de nosotros mismos, nuestras raíces y esencia original siguen vivas. Gracias. Nuestra verdadera identidad cultural es biófila, es decir, de profundo amor y respeto a la grandeza de la vida, propia y autónoma. Esa es nuestra verdadera identidad propia. Nosotros la hicimos, no la heredamos, no nos la enseñaron. Sí, ahí están los años de esplendor tolteca y ahorita lo vamos a ver. Y autónoma. Ello le ha dado la capacidad de mantener por milenios un mismo propósito social dirigido a lo sagrado y divino del mundo y la vida. Y tercero, que llegó el esperado momento para que los hijos de los hijos de los hijos de los viejos abuelos, o sea nosotros, construyamos el México de este siglo XXI. ¿Con qué lo vamos a hacer? Primero, la recuperación plena y consciente del pasado de nuestra cultura madre, la matria, olmeca, tolteca, y no de la patria, la cultura ajena que nos ha sido impuesta de fuera, dirigida y controlada por élites económicas y políticas al servicio de la inversión extranjera y de la depredación de nuestros recursos naturales. Esa es la patria que hemos orgullosamente honrado. Encontrar las formas para llevar la historia del México profundo a la vida cotidiana para acabar con la concepción de que el pasado antiguo muerto está y que no existe un vínculo vigente o continuidad con el presente. Ahí está nuestra gran tarea. ¿Cómo traducimos todo eso, una consigna de Anáhuac? ¿Cómo traducimos todo ese legado ancestral a lo cotidiano para que la gente lo pueda, les puedan caer los 20? Esa es nuestra tarea. ¿Qué
produjo el olvido histórico del México antiguo y la distorsión de la memoria colectiva. Eso es lo que hace la gran herida, ¿no? Ese olvido histórico de nuestro México antiguo, México profundo, le dicen otros, y por qué se nos distorsionó nuestra memoria colectiva. Entonces voy a hacer un rápido recorrido histórico. Lo primero, somos descendientes de una nación de naciones, de grandes culturas que sustentaron el florecimiento de nuestros pueblos durante más de 7.500 años. La cultura olmeca es la esencia y la fundación de nuestra civilización, el producto final de un inmenso periodo de formación cultural que se llevó más de 4 milenios. Su herencia son el optimismo por la vida y su sentido místico espiritual de la existencia y el universo. El esplendor tolteca representa la más trascendente experiencia del desarrollo humano en coherencia con los principios del orden divino en la tierra. Fíjense nada más. Pues claro, quedó en lo profundo. ¿A quién le enseñaron en la historia? Que la historia no comenzaba con los mexicas, sino todo este esplendor tolteca. El sustento, el reconocimiento de nuestro propio origen divino como eje de nuestra existencia, el amor por la vida, la unidad con el todo. Ahí está. Eso es lo que nos sustenta, esa es la esencia de nuestra identidad. A mí me sorprendió cuando veo, de ahí parten los toltecas, somos partículas divinas. Ese es su reconocimiento y esa conexión directa que tenían, por eso miraban siempre al cosmos y a esa divinidad que reside dentro. ¿Cuáles son las bases? El orden del todo, entre todo y por el todo, por el bienestar de todos. El profundo respeto a la naturaleza, el reconocimiento del gran creador como fuente inagotable de abundancia, la búsqueda del equilibrio entre materia y espíritu, la trascendencia espiritual como sentido de existencia, la familia como el gran universo del ser y el estar, la autodeterminación compartida con base en la solidaridad y fraternidad entre personas, familias, comunidades y pueblos, la solución local y territorial de los problemas por parte de quienes los enfrentan, la inexistencia de fronteras. Eso es lo más acabado que hay. Hay 5 culturas más y la nuestra es la que ha tenido el desarrollo más grande, más elevado. Vean qué principios. ¿Quién no quiere volver a vivir eso? Y esto es lo que tenemos que recordar porque está aquí, en nuestro banco de información genética. Ese es el legado que nos dejaron. Ahí lo tenemos. Uno de los grandes misterios de la historia fue la míticamente conocida como partida de Quetzalcóatl, que hace referencia a la inexplicable concertada desaparición de los toltecas y la destrucción de sus centros ceremoniales en un lapso de menos de 50 años, creando una profunda crisis civilizatoria para todo el Semanagua. Nadie sabe qué pasó, no hay rastros, no aparecieron en otro lado. Y guardaron, y ahí es en donde Cuauhtémoc nos deja ese legado. Lo nuestro quedó para que, llegado el momento, lo pudiéramos revivir, para que no lo manosearan, para que no lo destruyeran además, lo ocultaron solamente. No sé si ya me acaba el anterior. ¿Sí? Ah, sí, para que no. Ah, sí. Está bien. La cultura mexica azteca. A casi 5 siglos de la decadencia cultural y espiritual derivada de la crisis civilizatoria, es decir, cuando parten de todos los centros ceremoniales, al revés, ahí, que posteriormente, empiezo, a casi 5 siglos de decadencia cultural y espiritual derivada de la crisis civilizatoria, los aztecas, que posteriormente adoptan el nombre de mexicas, llegaron al altiplano central como un pueblo salvaje y nómada, rechazados y temidos por ser bárbaros y belicosos. Fueron ellos los responsables de la transgresión filosófica, religiosa, cultural de los principios toltecas, facilitando así el resquebrajamiento de la organización social y por tanto la invasión europea. Tlacaele, el longevo Cihuacóatl de varios tlatoanis de Tenochtitlan, fue el ideólogo que logra tergiversar el sentido místico, espiritual y religioso por un sentido guerrero, material e imperialista. Claro que cuando llegan los españoles, ¿verdad? Pues es que sacrifican, pues es que están en la guerra. Claro, ya todo se había cambiado. La mancuerna Quetzalcóatl, Xipetotec,
estaba ya por Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, muerte y guerra, pero son ellos los que tergiversan, y de eso nadie nos enseña qué había antes, sino, ay, miren nada más, ¿no? Cómo matan a los que sacrifican. Hay unas cartas que están escritas en donde dicen, por favor, realeza, por favor, iglesia, hay que salvar, miren lo que hacen estos vándalos, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya era toda la decadencia. La invasión española, la alianza de los tlaxcaltecas y de las poblaciones sometidas por el Imperio Azteca se hace con los invasores. Ahí es donde dice, bueno, ya están hartos de los abusos de todos los aztecas. Entonces los tlaxcaltecas dicen, bueno, vamos a unirnos pues con los españoles, y con esas alianzas, con el disminuido poderío tecnológico de los ejércitos mexicanos frente a las tropas extranjeras y el agotamiento por hambre y enfermedades, propiciaron la capitulación de los aztecas ante Cortés a través de la toma de la ciudad de Tenochtitlan. Y los nuestros sabían, ellos tenían perfecto conocimiento del cosmos. O sea, se cierra un ciclo de luz, se abre el de oscuridad, y por eso tenemos que guardar todo, por eso nos vamos con todo, dejamos ahí enterrado todo. Las consecuencias de la desaparición del Imperio Azteca fueron el reemplazo de nuestras estructuras sociales y políticas por otras basadas en la idiosincrasia española, dando lugar años después a la formación del virreinato de la Nueva España. Imagínense, después de toda la sabiduría antigua, y ahora ya estamos en el virreinato de la Nueva España. O sea, la ocupación de las tierras de los pueblos originarios y la discriminación de sus habitantes, reduciéndolos a ser animales al servicio de los hacendados. ¿No hubo un juicio para ver si teníamos alma como ellos? La sustitución de la espiritualidad indígena de conexión profunda con lo divino por la religión católica. O sea, ¿qué más querían? Nos quitan la lengua, nos quitan la religión, nos quitan la conexión. La destrucción de códices, esculturas, estelas y objetos sagrados de centros de conocimiento y ceremoniales. La muerte de miles de indígenas por enfermedades, abusos y maltrato por parte de los colonizadores. Un desequilibrado mestizaje que deriva en la legalización de la invasión, destrucción, sometimiento y explotación de los pueblos indígenas. Y la represión de todo intento para expresar y articular la memoria del pasado. ¿Que no nos mataban? Estábamos en Temazcal. ¡Brujos! ¡No! ¡A quemar! La guerra de independencia, el despojo, la injusticia, la ilegalidad y la violencia fueron los cimientos bajo los que la colonia se construye. Después de 300 años, fueron los propios españoles criollos, es decir, los descendientes de los conquistadores, los que al sentirse desplazados de su posición económico-social, las encomiendas por parte de los gachupines, conspiran en contra del gobierno virreinal, iniciando así el movimiento independentista. Este es el origen, los gachupines que nos están quitando los puestos burocráticos y pues vamos a levantarnos en contra. Los conspiradores criollos del Bajío fueron los que decidieron invitar al cura Miguel Hidalgo para que él promoviera a su vez la rebelión entre los indígenas. Esta fue la verdadera intención de los criollos insurgentes y no la de darles la libertad e independencia a los mestizos, indígenas y negros. No eran tan buenos. Así, el Imperio Mexicano declara su independencia política de España, mas no económica y social. Los campesinos mestizos siguieron sometidos por un sistema colonial de explotación, mientras los criollos se abocaban a la europeización del país bajo la vocación de modernizar y civilizar a los indios. El régimen de gobierno que da origen al acta de independencia fue el de una monarquía de corta duración. La firman letrados no electos, designados por Agustín de Iturbide para que representaran a los principales grupos que generaban la riqueza: la iglesia, el ejército, los mineros, los terratenientes y los comerciantes. Ello a cambio de su opción de autodesignarse como emperador. Sin embargo, los criollos se dividen en dos bandos: uno que pugnaba por seguir un modelo europeo y otro por un modelo estadounidense. Fue el proyecto civilizador francés el que logra consolidarse,
mientras la civilización y cultura milenarias siguieron explotadas, negadas y excluidas. México se volvió entonces a la modernización, la fórmula perfecta. Los capitales llegaron de Francia, Inglaterra y Alemania. Los indígenas fueron expropiados de sus recursos naturales y los campesinos mestizos participaron con una mano de obra. ¿Qué pasa? Todo puesto. El porfiriato. El porfiriato demostró el poder mantener la paz e impulsar la economía nacional, pero a costa de una extremada desigualdad en la repartición de la riqueza y una extrema explotación de los peones y trabajadores de minas y fábricas textiles. Cuando Porfirio Díaz prepara una nueva reelección por sexta vez consecutiva, los nacientes grupos económicos del norte de México, influenciados por la política expansionista de los Estados Unidos a través de la doctrina Monroe, que postulaba que la América era para los americanos, apoyan a Madero, lanzando la contienda electoral por la presidencia bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur fueron los primeros en secundar el inicio de la Revolución Maderista. La Revolución Mexicana. Complejo fue el conflicto armado que pretendió dar fin a las formas dictatoriales de ejercer el poder durante el porfiriato, a la desigualdad social, a la concentración de la riqueza y prebendas a un grupo reducido de terratenientes y latifundistas industriales e inversores extranjeros. El clima de total inestabilidad por las generalizadas ambiciones de poder y el levantamiento del pueblo en armas, buscando un cambio profundo y real en las condiciones de campesinos e indígenas con la tenencia de la tierra, encuentran su fin con el ascenso al poder por parte de Álvaro Obregón. Con él da inicio a la revolución institucionalizada, la dictadura perfecta que permitió al neoliberalismo desmantelar la ideología revolucionaria para abrirle las puertas al capital financiero supranacional y la cancelación sumisa de la autodeterminación de la soberanía nacional. ¿Ven cómo se va concatenando unas? Y esta es nuestra historia. La Revolución de 1910 termina con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1921, que pretende la transformación de las estructuras políticas y sociales de nuestro país. La separación de la Iglesia del Estado, la soberanía nacional sobre el suelo y el subsuelo, los derechos propietarios sobre tierras comunitarias, reformas a la ley de educación pública, mejoras en la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo y repartición de latifundios entre el campesinado. No obstante, las estructuras coloniales de explotación y negación de la cultura autóctona no se desmantelaron, solo se transformaron, adaptándose a la influencia e intereses norteamericanos. El supuesto progreso que nos debía convertir en un país desarrollado nos llevó después de 5 décadas a perder la autosuficiencia alimentaria, a tener un alarmante nivel de contaminación, una planta industrial productora de bienes de consumo al servicio de las grandes empresas transnacionales y una impagable deuda. Vean nomás, y siempre íbamos a ser un país de primer mundo. La historia antigua de México se puede entender como la evolución compartida de los pueblos del Semanáhuac, que va desde Alaska hasta Nicaragua, en 3 periodos que representan 3 culturas, todas hijas de la misma civilización: olmeca, tolteca y mexica. Como todo ciclo después del esplendor, sobrevino la decadencia cultural y espiritual sellada por los mexicas. Desde entonces, nuestro país se ha visto inmerso en guerras y revoluciones, probando a lo largo de 3 siglos el fracaso en la instrumentación de modelos ajenos a nuestra idiosincrasia. Primero el español, luego el francés, contaminado siempre con la cercana avaricia estadounidense. El mensaje del Cosmos es muy claro. Es el tiempo de dar fin a nuestra situación como pueblo colonizado, ignorando y despreciando nuestra capacidad, creatividad y fuerza para hacer que todo cambie desde la raíz, para erigir un orden económico, político y social propios. Aquí y ahora, México se enfrenta al neoliberalismo y a la globalización, aún bajo las estructuras políticas y sociales provenientes de la ideología del desarrollo nacional criollo.
a la pérdida de soberanía e identidad cultural, al desmantelamiento de su planta productiva y a la agresión de su mercado interno, a la pobreza extrema de las grandes mayorías y a la insuficiencia presupuestal para atender las demandas y rezagos sociales. Peor queremos estar. Y hechos aún más preocupantes, la educación dejó de ser un instrumento de movilidad social. Ya cuando eso sucede, la narcopolítica y el crimen organizado han ido ganando importantes espacios de poder en la vida nacional. Aquí en todos los puestos. La corrupción sigue incrementando sus tentáculos y por tanto la sociedad se expresa a través de estados de violencia, depresión y ansiedad cada vez más elevados. A pesar de este panorama, la apatía y desesperanza de la población promueven que las soluciones se sigan buscando en el extranjero. Se nos acostumbró durante 5 siglos a negar a nuestra cultura madre, mas ello no significa que no exista. El desafío es construir el futuro de nuestro país con la plena conciencia de los poderosos cimientos del pasado florecido. Acabemos pues con la idea de que debemos ser modernos como el extranjero colonizador o ser fieles a lo tradicional, que implica ser como el indígena colonizado. Contamos como nación con una historia de aproximadamente 8.000 años, de los cuales los primeros 7.500 fueron construidos exclusivamente con la impronta de la civilización anahuaca. Fíjense, 7.500, 500 de decadencia. ¡Ey! Las raíces y la esencia de nuestro ser nos han sido dadas por nuestra cultura madre. Retomando a mi maestro Guillermo Marín, somos lo que recordamos. Las cartas astrológicas progresivas nos confirman que aquí y ahora las energías que nos cobijan desde el cosmos son las de un cambio profundo, un fin de época en donde el despertar del inconsciente colectivo derivará en un despertar espiritual que habrá de remitirnos más allá de todos estos acontecimientos históricos a nuestro origen cósmico divino. El proceso de despertar de la conciencia en nuestro país ha de ser sutil y a la vez acelerado, pues para el 26 de julio del 2025 el anhelo profundo de nuestra alma por resurgir desde lo más profundo del ser habrá de manifestarse proyectándonos como una nación que retoma el poder, la fuerza y las formas legadas por nuestros sabios abuelos para impulsar el cambio espiritual en el planeta. O sea, ni siquiera es solo aquí, estamos en un ejemplo. La sanación de nuestra falta de identidad tendrá la oportunidad de coronarse el 3 de agosto del 2025 con la cruz cósmica que astrológica y energéticamente habrá de formarse, confirmando un nuevo amanecer para la humanidad. Quisiera terminar expresando desde la certeza que reside en mi corazón que somos polvo de estrellas que descendemos del Ometeo para regresar allá. Que estamos aquí y ahora para revivir el espíritu de ligación con la totalidad a través de la pervivencia del ser y hacer colectivos en nuestra gran madre, la tierra. Un sol colectivo nos dignaremos ser, por manifiesto del destino, por mi raza, habla ya el espíritu. Oh. Así que bueno, más esperanzador lo viene a trabajar, ven un poquito, es desde aquí, desde dentro, cada quien ya tiene que estar ubicado, cuál es su contribución desde su trinchera, qué va a hacer para que todo esto suceda. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Vete, Aide. Ay, qué tarea, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? ¿No? Ana, ¿qué sienten? Yo siento una necesidad inminente de propiciar la unión. La unión. Es que es muy difícil. Yo lo he trabajado a nivel ya, nada más de mis vecinos, que ya estoy retirada, pero no me puedo quedar quieta. Entonces, el poder de convocatoria es muy, muy pobre. No sabemos cómo. Entonces, bueno, ahora ya ves que todos nos comunican. Ya no tenemos pretextos, ya no va a ser tan difícil. Cada quien, eso es algo que se va a manifestar cuando la gente empieza a cambiar. O sea, lo vamos a ver porque el trabajo es interior.
O sea, hay estas manos divinas que todo lo y te lo ven desde adentro. El ser divino, Dios, el universo, como quieran, trabaja desde adentro. Y sí, es la fuerza colectiva la única capaz de transformarlo todo. Eso sí. A ver. Así que, pues a trabajar con nuestros hijos, ¿no? Las que tenemos hijos, porque son los que van a quedar aquí en el legado y pues entonces hay que hacerlos trabajar la tierra y hay que hacerlos aprender todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? Y a que sean no solo hombres y mujeres de bien, sino hombres y mujeres conectados, que es lo más importante. Y al servicio. Y al servicio, así es. Sí. Eva. Mucho gusto. Yo doy clases, principalmente, no tengo hijos, pero eso es lo que siempre he estado yo platicando con mis alumnos. Realmente, hoy por hoy el trabajo tiene que ser colaborativo, o sea, no podemos nosotros como profesores trabajar solos, no podemos los padres de familia trabajar solos, no podemos el gobierno trabajar solos. Pero el cambio que se está tratando de hacer va muy lento, y es lo que siempre les digo a mis alumnos. Yo empecé dando clases en preparatoria, ahorita solamente estoy en posgrado. Pero ¿qué significa el cambio? El cambio es que todos lo tenemos que hacer, o sea, no podemos dejarlo a una persona, a otro no. Pero lo que se tiene que hacer es que haya comunicación. Porque todo el mundo siempre les decimos, es que el papel es del papá, el papel es del profesor, el papel es del gobierno. No, ya no se puede. Ahorita el papel es de todos. Y digo, lo estamos viendo aquí principalmente, cada vez de lo que estaba comentando, Carlos, tú Eva, con la idea. ¿Qué es? Es un trabajo colaborativo, ya empezamos, pero nos está costando mucho trabajo. Posiblemente como mujeres podemos, y estamos haciendo más los cambios, pero también hay que cambiar el chip. Ya hablando tecnológicamente, de todos los varones, ok, como decía, y también aquí decía la señora, es cierto, el cambio también va con mi familia, va con mis vecinos, pero creo que todo tiene que empezar, nosotros como mujeres y los varones, tenemos que también, no pelearnos, o sea, llevar el trabajo, porque también, ¿qué es lo que hace un varón? ¿Qué hace una mujer? No, ahorita ya no es la diversidad, ya no es la equidad, es el trabajar. No, y la integración de lo masculino y femenino dentro y fuera de nosotros. Porque ahora las formas de generar riqueza, de gobernar todo, habrá de ser esencialmente femenino. Claro, Pero pero sí la fuerza femenina, la que esté presente en la forma de gobernar. la energía, como dices. Perdón, Muchas más, gracias. querías decir algo. Sí, y bueno, y la cruz cósmica, por ejemplo, la cruz cósmica es el equilibrio de energía, ¿no? La noche, el día, lo masculino, lo femenino, es el equilibrio. La materia y el espíritu. Entonces, sí, En ambas del tonal. necesitamos empezar con nosotros mismos. O sea, el cambio tiene que venir de nosotros mismos y, como dice Marcia, y la educación, educar a los niños que no compitan entre ellos, ¿no? Porque ha sido como la energía ariana, la competición, ¿no? Hay que colaborar, hay que enseñarnos a los que son maestros, a los que tienen hijos, a que cooperen, no compitan, cooperen. Lo colectivo en vez del individualismo y las competencias, César. Sí, yo quisiera plantear que en las dos exposiciones escuché algo un poquito descontextualizado y que se me hace muy importante. Por ejemplo, cuando se habla de la expedición de la Constitución del 1917, saliendo de la Primera Guerra Mundial, que fue una conflagración importante en todo el mundo. Y así otras, yo creo que sí es muy importante contextualizar lo que está diciendo para México, qué está pasando con el resto de la humanidad, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que no se toca para nada algo que para mí fue algo revolucionario en el siglo pasado, que es el movimiento de los 60, que conmovió a todo el mundo, no solo en México, sino en todo el mundo. Ocurrió el 60, particularmente el 68, pero los 60 son fundamentales en la música, en las artes, en todo, ¿no? Entonces, en las relaciones interpersonales, toda una revolución de la conciencia.
¿verdad? Despertar de la Entonces yo creo que es muy importante que eso no se... Perfecto, muy bien. Sí, yo quiero hablar sobre esa época. Lo que pasa es que, bueno, no quise tocar tantos puntos, pero me fui como en los históricos más representativos, que son los que tomaron la nación. Pero hay algo muy curioso. Neptuno, que está saliendo de Piscis, que está coronando, empezó el Neptuno en Libra después de la ¿cómo se llama? De la guerra. Empezó Neptuno en Libra cuando surgen los hippies. Ahí surgió el crecimiento espiritual. Ahí, cuando los hippies salieron y dijeron, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y rompieron con toda una estructura. ¿Sí? Y vienen los movimientos de los 60, rompiendo estructuras. Y de ahí, desde los 60, con Neptuno en Libra, pasó Neptuno en Escorpión, que vinieron el boom de los gurús, ¿se acuerdan, verdad? Krishna. Que a mí me tocó la meditación, el buscarte en tu interior, la meditación, la yoga, el vegetarianismo. La ruptura, ¿no? Con las escrituras. Sí, que fue cuando Neptuno el Escorpión, la búsqueda de la identidad, de encontrarnos con nosotros mismos. Ahorita el Piscis se está coronando. O sea, toda esa lucha con Neptuno en Piscis es decir, ¿sabes qué? Ahora te corono y te doy la iluminación. Ahorita la iluminación se nos está regalando. A mí con Neptuno en Escorpión me costó buscar, me costó encontrar a mi maestro, me costó meditar, me costó enfrentarme a un mundo que me veía meditar y me daban escobazos, por ejemplo, ¿no? Donde te veían meditar y decías que estás drogando y hablabas de un mundo interior y te decían, esta está pasada, ¿no? Cuando lo único que estaba pasando es que me estaba conectando con mi interior, con mi ser divino y era increíble. Ahora todo el mundo habla, ¿no? Del yoga y que me voy a meditar y que busco a mí mismo. Ahorita es el pan de cada día, no está de dulce. Cuando yo estaba en esa búsqueda, mi madre me daba escobazos cuando me iba a meditar. Pero sí, desde ese momento hasta acá ha venido un crecimiento espiritual en la humanidad y Neptuno lo está coronando y nos está diciendo, ya la iluminación está ahí, lo único que necesitas es poner. La luz está. Eso, para quitarle nuestro lenguaje es que es muy difícil, es que lo he intentado. Eso ya fue. Hoy tenemos todo el apoyo del cosmos. Eso es lo que cambia. Simplemente conéctate. Está ahí, el foco ya se te prendió adentro, conéctate. Y si necesitas ayuda, por ahí hay maestros. Sí, por ahí hay maestros. Sí, hace rato hablan de que somos la semilla. La semilla que está, porque yo siento que somos como que la mitad entre lo que fue, entre las generaciones pasadas y las que vienen, ¿no? Y asumir nuestra responsabilidad como semilla, porque muchas veces, bueno, habla por ti, no asumimos esa responsabilidad. O sea, vemos que nos están hablando y nos hacemos de lado, ¿no? Para que no caiga la responsabilidad de mí. Entonces, para mí es muy importante asumir esa responsabilidad y que también, como decía el maestro Velasco Piña, somos los nuevos olmecas. Esa es la nueva generación que nosotros estamos generando, que el resultado de todo está volviendo a surgir. Esas culturas, ese sentimiento, ese ser que nos dejaron nuestros antepasados y que nosotros somos herederos y hay que sacar. Permiso para hablar. Yo agradezco y yo honro su trabajo, su rezo. Siento una gran emoción. Ahorita venimos de barrer la identidad, la falta de recuperar nuestra identidad, este regalo que nos has dado. Es sumamente emocionante. No sé qué posibilidades habrá de que por medio de la abuela nos pudieran compartir esas imágenes. Ya se fue a Facebook Live, todo esto va a estar en mi canal de YouTube. Ahí va a estar perfecto, todo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, tú, por favor. Bueno, primero agradecer porque vine a este evento, gracias a la maestra Eva. Yo creo que todos tenemos que hacer algo en el área que nos corresponde.
Posiblemente yo no veo mucho en cuestiones de los jóvenes, no sé los cambios, porque no estoy manejando con jóvenes, pero estoy viendo el cambio en el área empresarial. En el área empresarial hay un boom de compliance. ¿Y qué es compliance? Es poner compliance o cumplimiento de la norma. Tienen que cumplir con lo que la norma nos especifica, valores, códigos de ética y integridad empresarial, integridad profesional. Todo eso es lo que ahorita estamos viendo. Hay un cambio. Entonces, los malos, hablamos de los corruptos, de los ladrones, de los drogadictos, bueno, de todo, la gente mala, ahorita está retrayéndose. Hay muchos, yo he oído comentarios de empresarios que le están temiendo a todo esto que se viene, porque este es un boom que las empresas, a nivel empresarial, se está sintiendo. Entonces, pues ellos o se cambian esa mentalidad que tienen, o entran a un área donde va a ser castigada y muy fuerte. Van a ser reciclados. Sí, entonces sí se está haciendo el cambio. Muchos no lo hemos notado o lo hemos notado muy poco, pero que el cambio ya nadie lo para. Nadie lo para. Más cambio, digo, aunque siga y que inventen 20,000 bichos, ya estamos todos ya. Eso sí va a ser. Y seguimos vivos. Sí, y nos quedan lo que va del 22, el 23 y el 24, para que veamos muchas cosas parejas. Plutonio en su trabajo de limpia está imparable y está en su último trabajo. Sí. Y se siente, y además ya hay muchísima gente recibiendo información. Mis hijos están recibiendo muchísima información. Se han hecho hasta uno de ellos la semana pasada se tatuó todo esto con una pluma de códigos que le han estado enviando. Él vive en Pachuca y llega al jardín y empieza, o sea, él para ir a donde trabaja tiene que pasar por un sembradío. Y dice que empezó a pasar y de pronto empezó, traía todo esto escrito de información que le están mandando. Sí, imagínate, están despertando sus poderes psíquicos. Y así hay muchísimos, o sea, yo lo estoy viendo porque lo estoy viendo muy cerca, ¿no? Pero así hay muchísimos que... ¿No acabas de dirigir todo lo que hicimos allá? Sí. Desde la conexión, dónde es, cómo es. Digo, a mí me encantó ver a Yana Maliche y a Cortés y llegar aquí con esos tres señores ahora aquí, pero bueno. Estamos hablando de que todo esto está siendo limpiado, ¿no? Sí, claro. Pues probablemente la próxima vez que veamos, ya vemos otras figuras ahí. ¿Alguien más que quiera compartir algo desde su corazoncito? Pues agradecerte a ti y a Aide que comparten esta perspectiva tan llena de esperanza, de luz, con esa energía crística, y pues que viva en todos sus corazones. Y bueno, pues es un recuerdo para seguir el servicio. Sí, yo quiero agradecerle mucho, primero aquí a Andrea, ¿no? Porque desde hace cuánto que no teníamos una barrita presencial, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora seguramente habrá mucho más trabajo, yo les dije, es una nueva etapa, porque esto de barrer la falta de identidad va a implicar mucho trabajo. Entonces, gracias siempre por tu dedicación, por la información que recibes, y yo amo que estés encargada de la logística de todos estos trabajos. Con mucho amor, de verdad. A ti, César, que hagas posible que llegue todo esto en Facebook Live, que pueda difundirse, que lo hagamos viral. Sí. Ahí van a estar tanto las dos ponencias para que la gente empiece a sanar esa herida dentro de nosotros mismos. Esa historia, para quien quiera profundizar, Historia del México Profundo, Guillermo Marín, que es mi maestro, ahí está absolutamente todo y mucho más amplio, ¿no? Es una síntesis, pero ahí está, esa es la fuente. Y es importante poderlo leer así con toda la calma del mundo. Y hay que conectarse con uno mismo. Hay que buscar esa conectividad con el ser divino que llevamos dentro. Y
Y por supuesto Aide, ¿no? Que hoy nos puede hacer estas cartas para atrás, para adelante, y ver qué pasa y cómo se conecta y cómo interpretar, porque siempre decía, ustedes ahí la ven, ¿verdad? Pero bueno, lo que significa, eso es lo importante, todo lo que nos pudiste transmitir. Muchas gracias. Los mensajes yo solamente interpreto el cosmos. Claro, pero poder mirar ahora al cosmos de esta manera, ahí está la tecnología, no la vamos a hacer de lado, ¿verdad? Por favor. Pues yo me quedo muy agradecida, muy conmovida y muy querida por toda la experiencia. Me llevo todo eso y lo comparto con el grupo de barrenderas en Tabasco. Por favor. Y también con mi grupo de hermanas que vinieron de acá. Sí, qué alegría. Sí, a reactivar. Pronto vamos a tener nueva iniciación para barrenderos. Hay muchas que están hablando para poderse integrar y tenemos que tener las cuadrillas ya en los 32 estados, porque vamos a tener que estar barriendo a nivel nacional. Así que todos los contactos que tengan al interior para poder activar eso, me avisan por favor, porque en este año tenemos que terminar de tener a la República completa. Gracias. Sí. Bueno, yo es la primera vez que participo y les quiero decirle que después de tanta experiencia en grupos, notaba yo mucha desestructura, ¿no? Tiempos en logística, y me llamó mucho la atención que la logística, de verdad, el tiempo, ya es la hora, ya vámonos, eso es algo muy valioso para mí, de verdad lo agradezco muchísimo. Sí, tiene que haber orden. El rescate, fuimos rescatadas. Sí, porque de repente se apareció, estábamos en otro lado. Así es, está en todo. Sí, con el teléfono en la mano para marcar, la veo venir y digo, no, ya tengo. Ya antes de que yo llamara, ya está. Pero muchas gracias, de verdad. No, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por escucharnos y sobre todo por abrir su corazón. Marilyn. Muchas gracias, estoy infinitamente agradecida nuevamente de estar aquí. O sea, el estar aquí es una oportunidad, o sea, que no tiene palabras, ¿no? De estar en la vida diaria, en la rapidez y de repente regresar a nuestra raíz, no tiene cómo pagarse, ¿no? Estos momentos, la información estuvo magnífica, la barrida estuvo muy intensa, pero muy linda. Sembramos, yo creo que, bueno, al menos en mis barridas es el tiempo que más hemos sembrado y entonces fue muy lindo. Y nada más compartirles en este tema de que nos toca a cada una hacerlo desde nuestra trinchera. Creo que es importante, cuando algo no nos haga clic, alzar la voz, ¿no? Hasta en lo más mínimo, ¿no? Cuando alguien se está quejando y decir, estás construyendo, no nos quejemos. O si ves a alguien peleando, no participar en la pelea. Esas cositas del día a día que nos hacen ser uno, alzar la voz, porque a veces nos quedamos ahí, no decimos nada, aunque lo sintamos, nos quedamos siendo solo partícipes o vemos. Y de verdad que en estos últimos meses yo con toda mi fuerza y al inicio con temor, alzar la voz desde una forma muy amorosa. Toda mi gente alrededor, en el trabajo, en mi familia, todos me han dicho gracias por compartirlo, o sea, tener un cambio y entonces ya no todo el ambiente baja. Sí, entonces alcemos la voz lo más que podamos. Esa es una prueba y también lo que dijo aquí mi amiga. Esa es una prueba de que nos estamos iluminando. De que estamos cambiando. Porque hay una voz interior que dice, ¿sabes qué? Dilo. ¿Sabes qué? Expresa. ¿Sabes qué? Actúa. Y es una voz que viene de dentro. Y es esa luz que llevamos adentro. Entonces hay que conectarnos con la intuición, con la percepción. Conéctense. Solamente dos cositas para terminar, sé que ya me fui sobre el tiempo, ¿no? A Manu, muchas gracias, haciéndose cargo de que la tecnología y todos los contactos y todo funcione. Y por supuesto a Liliana, que me asiste, que hace posible que haya pasado la presentación. Y a Víctor. A las barrenderas, ¿cómo? Y a Víctor, que nos ha ayudado. A Víctor, sí lo vi, ese vino contigo. Sí. Ajá, claro, sí lo vi. Gracias, Víctor, gracias. Pasen por favor las barrenderas, vamos a compartir el canto que acabamos de hacer en la barrida. Alguien trae la letra, se hace bien. Además, este es un canto con el que hacemos el barrido energético. Para quien no sepa, estamos integradas en cuadrillas de barrenderas de la sal. Y el canto con el que acompañamos nuestra barrida dice así.
los días hay que limpiar, los corazones a enderezar, los más dormidos despierten ya, que es el momento de la unidad. No más violencia ni corrupción, queremos paz y bienestar. Para los iguames con convicción, para México ya transformar. Vamos hermanas, vamos ya, que el universo cantando está. Con mucho río barramos ya, recuperemos la identidad. Vamos hermanas, barramos ya, que los ancestros aquí están. Y con la fuerza que nos dan, damos amor a la humanidad. Es una creación colectiva de nuestros cambios. Muy propia y me parece. Muchas gracias, Mani. Hermoso. Hermoso.